Muy buena tarde, apreciado maestro Marco Alirio Ochoa. Quiero agradecer en esta oportunidad a la carrera de Trabajo Social y a todos los colegas por la invitación que se me hiciera en esta oportunidad de platicar un poquito sobre lo que es la filosofía del trabajo social en Guatemala. Eh, Gusto de saludarles especialmente a maestra María Alicia Alvarado, directora de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, maestro Edgar Mérida, coordinador carrera de Trabajo Social, maestra María Emilia, coordinadora del área 1 básica, maestro Edgar Benito, coordinador área 2 fundamental, maestro Marco Alirio Ochoa, coordinador área 3 profesional, licenciada Jessica Hernández, coordinadora área 4 de prácticas, maestro Carlos Arnulfo Ramírez, profesor investigador del Departamento de Investigaciones, profesores de planta y alternos del Departamento de Extensión, maestro Marco Alirio Ochoa, coordinador, Comisión de Desarrollo Académico de la carrera, y maestra Fernanda de León, de la Comisión Académica. Gusto de compartir, compañeros, con ustedes, y qué bueno que tengamos estas conversaciones y pues más adelante también de ustedes para nosotros, para que vayamos enriqueciendo este conocimiento. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a abordar el tema filosofía del trabajo social en Guatemala. El trabajo social, al importar conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos de las disciplinas sociales como la antropología, historia, psicología, sociología y administración, como otras mismas que son incididas por concepciones del mundo, valores y corrientes filosóficas ligadas a la forma como surge el proceso del conocimiento de estas disciplinas. Simultáneamente lo hace con sus principios filosóficos o doctrinarios que las direccionan, y al articularse conforman una nueva disciplina. Es lo que ha sucedido con el trabajo social. Articulando todos estos elementos surge la disciplina del trabajo social, que se sustenta también en la filosofía del trabajo social. Y la filosofía del trabajo social, pues es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio del comportamiento humano. Entonces podemos ver que esta importación de conocimientos ha incidido por diferentes concepciones del mundo, y esto se ha trasladado a la disciplina del trabajo social, formando esta nueva disciplina. Y podemos ver entonces que una de las corrientes sociológicas, como lo es el paradigma del positivismo, ha también impregnado a lo que es la profesión del trabajo social, donde se conceptualiza al ser humano como un instrumento, ya que el positivismo viene de de un abordaje de las disciplinas de las ciencias naturales, donde se ven a la naturaleza como objeto, y pues se quiso implantar de esta manera, y que hoy por hoy se guardan todavía rasgos de querer ver las problemáticas sociales desde la perspectiva de un objeto y no del sujeto. Y por otra parte también el trabajo social está impregnada por el paradigma del materialismo dialéctico. Entonces, al tener estas dos formas de respaldo, puede haber o ha habido confusión de cómo realmente accionar desde el trabajo social para el abordaje de los problemas fundamentales de nuestra sociedad. Entonces, se dice que el trabajo social se configura para la acción misma hacia la solución de las necesidades sociales y aportes de las soluciones, pero a nivel micro y no macro, y desde la mirada de las instituciones y sus metodologías, y no desde la mirada del trabajo social. De tal manera que podemos ver también que el trabajo social ha sido impregnado por dos corrientes de Norteamérica y de Suramérica. De Norteamérica, desde lo que es el asistencialismo y el pragmatismo, y desde América del Sur, lo que es en relación a el aporte teórico
en cuanto a ver a la realidad cambiante y abordarla desde lo fundamental. Pero fue un avance desde el punto de vista teórico, o sea, a nivel abstracto, y que ya en el accionar se ha quedado muy corto. Entonces, vamos a ver que el fundamento filosófico del trabajo social es esa concepción del mundo y pueden haber también antivalores predominantes, como lo vamos a ver más adelante en lo que se plantea el análisis del trabajo social desde la teoría de Gramsci, que realmente no estamos apuntándole a el desarrollo de ese ser humano en su esencia. También el fundamento filosófico va a estar dado por estos valores de la justicia social, la democracia, la participación política, la igualdad, los diferentes derechos que le asisten al ser humano y cómo enfrentamos especialmente la exclusión social, que es el aspecto determinante de nuestro quehacer profesional, que pues en el transcurso de la historia, este enfrentamiento a la exclusión social se ha podido dar a través de asistencialismo, la participación de la población o del desarrollo a través de la mirada institucional, pero realmente lo importante es abordar la problemática desde su acontecer histórico para saber realmente cómo vienen comportándose las diferentes variables del desarrollo económico y saber realmente qué es lo que nos correspondería hacer en este momento. También es importante conocer las relaciones imperantes, esas relaciones sociales de producción imperantes, para que esto vaya formando parte también de ese fundamento filosófico, y también los pensamientos que se tienen en cuanto a enfrentar esas problemáticas o los desafíos que como sociedad tenemos ante la realidad que estamos viviendo. Entonces, todo esto va a conformar el fundamento filosófico del trabajo social, pero quiere también de profesores y estudiantes identificados y comprometidos con la realidad para que esto se vaya realmente solidificando para acompañar a estos líderes de las diferentes poblaciones a que también tomen ese mismo criterio de enfrentar estas realidades. Entonces, desde estas diversidades que tenemos en el marco filosófico o fundamento filosófico del trabajo social, pueden haber diferentes formas epistemológicas o enfoques de abordar esa realidad. Y por eso entonces podemos ver trabajadores sociales que actúan a nivel progresista o a nivel de conservadores, paternalistas, asistencialistas, escépticos, empiristas, idealistas, objetivistas, racionalistas o intelectualistas. Va a estar dado por realmente toda esa formación y esa concepción del mundo que tengamos y la comprensión de esas relaciones sociales y de producción que tengamos y de la crítica que hagamos de estas relaciones que hay. Y por lo tanto, entonces quiere decir que esa relación sujeto-objeto es muy importante para que nosotros conozcamos realmente el sentir de esa población. ¿Qué es lo que la población está pensando en cuanto a su realidad? ¿O la ve de una manera subjetiva? ¿O la ve como algo designado de decir, bueno, yo soy pobre porque fui designado a ser pobre? Realmente es muy importante esa relación sujeto-objeto y el trabajador social, o sea, como sujeto, esa población necesitada de nuestro acompañamiento y el objeto, la necesidad fundamental y que el trabajador social tiene que abordar estos diferentes elementos para que realmente haya una legitimación del trabajo social entre lo que es su objeto, su función, sus principios con el accionar profesional. Entonces, en este marco que hemos planteado de las diferencias que se tienen del trabajo social en su pensar y accionar, en esta oportunidad quise abordar el término del sentido común o la categoría de sentido común y desarrollo de iniciativas que plantea Gramsci para
abordar de una forma más trascendental y efectiva a la problemática social. Pero ante esto, Gramsci plantea de que el accionar profesional de los trabajadores sociales es conformista y que tenemos poca crítica hacia las contradicciones fundamentales. Y por eso es que él plantea la importancia del sentido común. Y el trabajador social o la disciplina realmente no logra aportar a la solución fundamental de los problemas. Por lo tanto, plantea de que es necesario redefinir la filosofía del trabajo social, que exista una coherencia entre el sentido común y el desarrollo del ser humano, porque lo común en el desarrollo humano es la calidad de vida que se le pueda dar al ser humano. Pero si no estamos logrando eso, entonces no existe ese sentido común. De tal manera, entonces, que eh, el desarrollo de esas iniciativas que se puedan tener por parte de los profesionales del trabajo social, donde se acompañe, se aglutine a los diferentes grupos sociales que hagan crítica de esa realidad, es muy importante. Y podemos citar aquí el caso actual de los 48 cantones, donde ellos ahorita pudiera decirse que son como que el ejemplo de agrupación que ha podido enfrentar algunas contradicciones que se dieron en el aspecto político el año anterior. Y entonces pudiéramos sumar fuerzas los diferentes grupos sociales de sociedad civil y líderes de diferente tipo también para hacer un frente común y poder hacer una mayor incidencia. Y ahí estaríamos realmente aplicando el sentido común que plantea Gramsci de lograr una mejor condición de vida, que es lo que busca el desarrollo del ser humano. Ante estos postulados que plantea Gramsci, entonces, ¿cuál es la relación del trabajo social de cara a su objeto? Se han hecho esfuerzos realmente por trascender de lo que ha sido el trabajo social asistencialista, como lo fue la reconceptualización de los años 70, donde se adquirió un compromiso de pertenencia política y moral dentro de la sociedad capitalista. Pero lo que se le critica a este movimiento fue que se quedó a nivel abstracto, mas no llegó al nivel operativo, al nivel práctico, o sea, al accionar profesional. Y Marx nos plantea su planteamiento en 1948 que la burguesía no puede existir sin revolucionar instrumentos y relaciones de producción. O sea, como un ejemplo, él dice que la burguesía va a avanzar, va a desarrollar si hay una revolución en esas relaciones de producción y la producción misma a través de los instrumentos. Igual tendríamos que hacer la sociedad civil, no únicamente producir el conocimiento, sino llegar también a la acción para que lleguemos a ese desarrollo. Por ello, entonces, el compromiso real de hacer una lectura crítica en función del capital, o sea, que el capital realmente es la categoría fundamental a la que nosotros los trabajadores sociales debemos reflexionar para que comprendamos esas relaciones de producción y podamos realmente hacer una crítica constructiva y generar compromiso político hacia ese grupo o frente común que pudiéramos conformar y comprender también esas contradicciones de lo que son las clases y capas sociales. Entonces, ¿por qué no se legitima el trabajo social entre su objeto y su accionar profesional? En este postulado de Gramsci es esa falta de relación del sentido común como la base del actuar humano, porque no utilizamos el sentido común del desarrollo, sino únicamente pues se replican acciones cortoplacistas. Entonces, Gramsci dice que el ser humano adquiere en el campo de la ideología una conciencia. Bien, entonces tenemos la interrogante. ¿Por qué el trabajo social no se legitima entre su objeto y acción? Ante este marco planteado por
Gramsci del sentido común y el desarrollo de iniciativas es esa falta de relación del sentido común como base del actuar humano. O sea que nuestro actuar no va en sentido común, que es buscar mejorar calidad de vida, pero en lo fundamental, no en lo aparente, ¿sí? No en la apariencia, ¿ya? Entonces, Gramsci nos pone un ejemplo y dice que la sociedad humana adquiere en el campo de las ideologías una conciencia por el lugar que ocupa en la sociedad y adquiere una posición hegemónica. Y esto lo dirige a la clase burguesa, que ellos están bien identificados del lugar que ocupan en la sociedad y por ello se organizan, se agrupan y constituyen esa clase hegemónica de poder. Y entonces lo pone de ejemplo que es lo mismo que tendría que hacer la sociedad civil. Y entonces dice que ante ello se considera que el trabajo social en su filosofía y actuar común acuña relaciones burguesas por accionar de una forma conformista, lo que decíamos anteriormente, ¿sí? Si el trabajador social va a actuar de una forma conformista, está acuñando esa relación o esa posición hegemónica de la burguesía. Y entonces va a hacer o a desarrollar acciones cortoplacistas, asistencialistas. ¿Para qué? Para evitar conflictos. Aunque la contradicción de la sociedad demande de cambios fundamentales, pero por evitar esos conflictos, pues no nos organizamos, no nos incluimos o nos incorporamos a grupos que están legitimados por la sociedad para hacer ese frente común del que venimos también platicando, ¿verdad? Por otro lado, también esa falta de legitimación entre el objeto y su acción, o sea, la solución de o el aporte a la solución de las necesidades fundamentales y el accionar, también tiene que ver con la regulación de las instituciones en la contradicción Estado-gobierno, porque pues a nivel constitucional sabemos que todos los ciudadanos del Estado de Guatemala tenemos derecho a que nos proporcionen o se den los servicios públicos necesarios para que podamos tener una mejor calidad de vida. Para eso es que pagamos los impuestos. Pero existe una contradicción entre el gobierno en el sentido de que no lleva a cabo las políticas necesarias y calidad de políticas sociales que realmente lleven servicios que la población está demandando. Entonces, también esto afecta en esa falta de legitimación entre el objeto de trabajo y el accionar del trabajador social por esas estructuras que se tienen en el aparato gubernamental a través de las instituciones. Entonces, el objeto de estudio se convierte en un reaccionar de la disciplina y en un accionar, no en una prevención realmente, que sería lo más importante para que no se dieran los problemas grandes que tenemos en nuestro país. Pues sabemos de las estadísticas en todo sentido que son muy altas negativamente para que nuestra población pueda desarrollarse, especialmente la población joven, que es la mayoritaria, y pues que tiene que buscar una salida ante estas problemáticas y que el trabajo social realmente pues no ha cumplido la función que le corresponde en el momento histórico que estamos viviendo. Y con ello también quisiera mencionar algo del Colegio de Profesionales, porque este sería un momento realmente en que la organización de profesionales pudiera de alguna manera orientar el qué hacer de la disciplina o reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre los efectos de lo que estamos logrando. Así también reflexionar sobre la formación que estamos dando a los nuevos profesionales, si es la misma del siglo anterior. Bien, entonces, de tal forma, entonces, en toda esa reflexión,
En cuanto a la filosofía del trabajo social desde Gramsci, se plantea que nuestras acciones como profesionales del trabajo social son acciones orientadas por estructuras cognitivas confusas del conocimiento, dado que es un conocimiento aparente, momentáneo, cotidiano y más o menos procesado, eh, proveniente de diferentes disciplinas. Entonces, ante esa debilidad, nuestras acciones pues son muy de reacción, de tipo inmediato, y por ello pues no tienen sus consecuencias o sus repercusiones positivas en la población. Gramsci propone con el fin de contener esas formas de acción que emergen del sentido común no reflexionado, una autorreflexión crítica. O sea, que dejemos realmente de accionar de formas inmediatas, sino de una forma reflexionada, crítica y sistemática. No solo de cortes transversales, sino que realmente se pueda hacer una lectura crítica desde la historia de los problemas para que juntamente con la población vayamos tomando identificación y compromiso de lo que se ha vivido y lo que nos corresponde vivir más adelante. Y entonces dice que si los seres humanos no nos ocupamos de lo que nos ha influenciado, o sea, reflexionar de lo que nos han influenciado o de lo que hemos vivido, eh, nos vemos como objetos, porque no somos capaces de hacer una crítica desde nuestras generaciones atrás de cómo fue que vivieron y cómo vivieron, en qué condiciones. Y si solo vemos el corte transversal, nos vemos como objetos y por ello es necesaria esa observación sistemática y encontrar los principios de causalidad de esa problemática económico-social que vivimos. Por ello, entonces, el trabajo social necesita autorreflexión para su accionar contextualizado, estructurado como efecto social sostenido. O sea que si nosotros hacemos un análisis histórico, sistemático, científico de la realidad, podemos encontrar el aporte a las soluciones con un efecto sostenido y no con un efecto de corto plazo o inmediato, sino que sea sostenido. Bien, entonces, en el marco de estas reflexiones, ¿cómo llegar desde la reflexión a la solución de la problemática social? Tal vez aquí es algo muy tajante, ¿verdad? No podríamos decir que es llegar a la solución inmediata, pero ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cuáles serían los pasos como para poder llegar a ese momento a través de la participación de diferentes actores y de sociedad civil? Entonces, en ese marco de Gramsci, entre lo que es el sentido común, se plantea que la posición hegemónica de la sociedad civil tiene que ser determinante. O sea, una sociedad civil que conozca su historia, que comprenda su historia, que se comprometa con su historia y con su actual momento que está viviendo, para que también se pueda trasladar a las nuevas generaciones, ¿sí? Y esto basado en el consenso de las dimensiones políticas, culturales y económicas. Eso requiere entonces, como decimos acá, de una educación popular, pero de una educación popular realmente desde lo ético político. Y aquí quiero hacer mención sobre una investigación que se hizo en el CUNOROC en relación a la formación de los trabajadores sociales o los futuros trabajadores sociales en relación a su formación política. Y pues las conclusiones fueron que muy poquito se le aporta a esta parte de la formación política de los futuros trabajadores sociales. Más que todo se le orienta a cuestiones metodológicas y técnicas para ejecutar proyectos de corto plazo, que realmente no llevan al reflexionar de esa población para conformar, como decíamos anteriormente, ese bloque común
que pueda ir engrosando sus líneas y poder realmente hacer frente a las contradicciones de esas relaciones de producción. Entonces, esa educación popular tiene que tener sus consecuencias de mediano y largo plazo, comprometidas bajo la dirección de los diferentes líderes y también en apoyo del Colegio de Profesionales. Eh, por eso Gramsci, en 1975, dice que el Estado adecua a la sociedad civil a una estructura y trabajo social lleva prácticas ideológicas para conservar esa burguesía hegemónica. Pero si se da esa educación popular, consciente, profunda y trascendente, realmente la posición que va a tomar la sociedad civil es de tipo hegemónica, así como están identificados y comprometidos los de la burguesía. Entonces también la sociedad civil puede asumir ese papel, pero es un trabajo que los trabajadores sociales tendríamos que contribuir en gran manera para que esto se fuera dando juntamente con los líderes que actúan de las diferentes poblaciones, especialmente de los pueblos originarios. Y esto para liberarse y unirse a los seres humanos que están inmersos en diferentes problemas sociales. Entonces tenemos la interrogante, ¿cómo motivar hacia la transición del pensar y el actuar? Pues no es cosa nueva, lo hemos leído, lo hemos conversado, lo hemos platicado, pero considero que lo más importante es reflexionar y ver cómo las problemáticas sociales en nuestro país cada día se agudizan más. Y a este tipo de temas tendríamos que ponerle un poquito más de atención, un poquito más de crítica, formar ese pensamiento crítico en el estudiante que van a ser los nuevos profesionales, la nueva generación de profesionales del trabajo social y que pues cada vez son más y que salen o egresan con diferente pensamiento y más que todo de tipo asistencialista, porque como el marco institucional así lo demanda, su tipo de políticas sociales para poder ejecutar únicamente lo que está definido desde la toma de decisiones sin permitir la reflexión de los trabajadores que directamente tienen esa competencia con la población en el campo de trabajo. Entonces, es muy importante generar talleres o grupos para trabajar educación popular con egresados, con egresados que están en las instituciones laborando para que también se pueda hablar del espacio profesional, porque realmente creo que estamos muy comprometidos con el espacio institucional. Y pues es normal, estamos devengando un salario por eso, pero también tenemos un espacio profesional que nos orienta a cumplir con ese marco filosófico en cuanto a atender desde la concepción del mundo los problemas fundamentales de la población. Y eso requiere de actividades de tipo cualitativo, de actividades educativas, formativas en el campo ético-político. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos, por hacer este tipo de reflexiones en grupo o gremiales, profesionales, para que podamos también hacer partícipes a los estudiantes de ello, porque más de algunos van asimilando este tipo de reflexiones y van ampliándose como grupo. Entonces es importante, como se plantea, que tengamos conocimiento sobre cómo funciona la superestructura para crecimiento del capital y así será nuestro accionar político. Pero si nosotros realmente no tenemos una crítica sobre cómo son las relaciones de producción en nuestro país, hablando de Guatemala, entonces todo lo vamos a ver normal
nos vamos a acomodar de tal manera que solo vamos a tener que contemplar el sufrimiento de los más pobres, pero no sabemos realmente en esencia qué es lo que está pasando. No sabemos realmente cómo funcionan las instituciones, si están cumpliendo el papel que la constitución política les ha designado, si realmente las instituciones tienen el personal adecuado para servir y para desarrollar esas políticas sociales, si los servidores públicos y los funcionarios están realmente cumpliendo con sus funciones de otorgar los recursos necesarios para el implemento de estas políticas sociales, si realmente hay una comisión que vela por la corrupción que se da en nuestro país. O sea, ver todo esto que realmente es importante para que podamos ser críticos y en esa medida poder agruparnos a esas organizaciones que ya existen y que hacen esa crítica y señalamientos a las problemáticas que estamos viviendo en el país. Entonces, pensar en toda la sociedad que busque esa libertad y democracia. Luchar de este lado para la hegemonía. ¿Qué quiere decir esto? De que debemos pensar en todos, no solo en nosotros. Si bien es cierto, el sistema nos ha formado individualmente, o sea, con una concepción individualista, que cada quien mire cómo sale, eh, pues tendríamos que dejar ese pensamiento y ver también el sufrimiento ajeno para que veamos por toda la sociedad y buscar la libertad. Buscar la libertad quiere decir que nosotros seamos capaces de decir lo que pensamos y hacer lo que podemos y que se nos ofrezcan las oportunidades necesarias para desarrollar nuestras diversas capacidades. Y también propiciar actividades que hagan comprender qué es la democracia, por qué es importante la democracia, pero tenemos que saberlo cómo funciona y en nuestro país cómo se da y cómo podríamos nosotros participar o cómo generar espacios para llegar a que esa democracia sea un hecho. Y cuando se dice luchar por la hegemonía de este lado, quiere decir que nosotros, la sociedad civil, a través de las diferentes organizaciones, podamos lograr ese consenso, ese compromiso como sociedad civil y logremos tener ese diálogo que nos permita, como decía anteriormente, formar ese frente común ante las situaciones negativas que se están dando actualmente en nuestro país a nivel económico, a nivel político, a nivel social, etcétera, pero que tengamos también esa comunicación, esa información. Y ahí el trabajador social tendría realmente un papel fundamental, estar informando constantemente o buscar los medios de información que la población conozca realmente qué está pasando en nuestro país. Y ahí se va a ir formando ese pensamiento crítico que nos urge para que realmente podamos ser una sociedad civil organizada y que logremos ese espacio hegemónico que andamos buscando como lo plantea Gramsci. Entonces, finalmente Gramsci en 1996 dice en relación al concepto o la categoría catarsis político. Y es bien importante en esto que estamos hablando sobre lo que es el pensamiento crítico. La catarsis política ética de la acción histórica y la formación de la competencia política. Gramsci plantea que hacer la catarsis significa, desde el punto de vista político, ético, eh, abordar desde diferentes puntos de vista la historia de nuestro país, la historia de cómo el sector hegemónico burgués de nuestro país siempre ha mantenido sus relaciones de producción y sus materiales de producción los ha mantenido en, los ha mantenido actualizados, los ha mantenido a la altura de la tecnología para producir cada vez más y pagar menos. Entonces,
Quiere decir que al hacer la catarsis política, nosotros tenemos que saber cómo la burguesía se ha mantenido y por qué se ha mantenido, qué ha hecho. Y en ese sentido vamos a comprender el hilo histórico de lo que ha sucedido en nuestro país y cómo poder hacer para que esto pueda revertirse de alguna manera o iniciar a revertirlo con nuestra participación ciudadana, ética, política. Pero para ello, como decía anteriormente también, la formación política es muy importante en las nuevas generaciones de trabajadores sociales. Por eso, en las mallas curriculares o en el currículum de la carrera de trabajo social, especialmente de San Carlos, tendría que propiciarse un curso relacionado con el conocimiento del funcionamiento de la administración pública y cómo realmente políticamente los trabajadores sociales pueden tocar esas puertas o tocar esos hilos o demandar de los funcionarios que están en ese espacio a que cumplan con lo que tienen que hacer. Y sería muy importante entonces esa formación política desde lo que es la formación académica. También nos plantea que deben darse momentos de reflexión y activación de esos momentos catárticos. O sea, deben propiciarse esos encuentros entre estudiantes, entre profesores, para que vayamos conociendo realmente la situación fundamental de nuestro país y cómo nosotros gremialmente, y aquí juega papel determinante el gremio. La importancia entonces de ese colegio de profesionales para que como gremio nosotros podamos incidir de alguna manera en la toma de decisiones, ya sea a nivel municipal, a nivel departamental o nacional. Es muy importante hacer estos momentos catárticos juntamente con los diferentes actores para llegar a desarrollar ese sentido común que nos va a llevar a lo que es la mejor calidad de vida de la mayoría de población y no de la minoría de población. Entonces, con eso, pues, llegamos a que ciertas problemáticas adquieren o requieren de un carácter hegemónico de valentía. Una sociedad civil organizada, llegando a consensos como una condición necesaria en esa estructura social. Y, ¿por qué no decirlo?, de los trabajadores sociales también, que podamos acompañar esas manifestaciones, esos planteamientos de sociedad civil organizada y también no solo acompañarlos, sino también ser parte de ellos, ¿verdad? Parte de ellos, si es lo que buscamos nosotros, mejorar esas condiciones fundamentales de vida de la población. Entonces, ese carácter hegemónico de la sociedad civil organizada es importante en lo que es el marco filosófico del trabajo social. La sociedad civil es determinante en esta participación y el trabajador social, el ente que realmente va a orientar, formar en esta sombría política que es importante para la acción social, para la acción política de todos los estudiantes, los diferentes grupos organizados de sociedad civil y profesionales. Así que con estas reflexiones, estimados compañeros, pues espero que al menos queden muchas dudas, queden muchos cuestionamientos que nos permitan ir platicando sobre esto, cómo entrarle realmente a hacer acompañamiento a esa formación política de diferentes actores que se inserten o que se agrupen con lo que ya tenemos actualmente, como decía, por ejemplo, lo que es los 48 cantones. Así que muchísimas gracias, muy amables por su presencia y atención y espero pues que en otra oportunidad podamos abordar este tipo de temas también que son determinantes tanto para nosotros los profesionales, pero más para esa población que está esperando de nosotros también un nuevo accionar profesional. Que tengan buena tarde, se cuidan y hasta luego.